¿Alguna vez te has preguntado a qué aldea oculta de Naruto pertenecería cada personaje de Inazuma Eleven? Hoy vamos a mezclar dos mundos épicos, fútbol y ninjas, para descubrir dónde encajarían tus personajes favoritos si fueran shinobis y cuáles serían sus historias. Antes de nada, quiero agradecer a GonFreaky por los diseños, os prometo que vais a flipar y os pido que si os ha gustado el vídeo dejéis un like para ver más personajes e incluso si queréis que una Inazuma Eleven con otro anime, dejéis en los comentarios con cuál. Ahora sí, empecemos con el vídeo. Primero hablemos de Shaun Frost, quizás uno de los personajes más complejos y profundos de Inazuma Eleven. Su historia marcada por la tragedia, con esa dualidad interna entre la dulzura y la frialdad, lo convierte en el candidato perfecto para pertenecer a la aldea oculta de la niebla. Kirikagure siempre fue conocida como la aldea de la niebla sangrienta, un lugar donde los ninjas crecían rodeados de dolor, traiciones y pruebas crueles. Y en medio de esta atmósfera, Shaun encajaría como un reflejo perfecto, un shinobi con un pasado que lo atormenta, pero que al mismo tiempo lucha por encontrar su verdadero camino. Su personalidad tranquila y amable recuerda al Shaun que todos admiramos, ese jugador leal y cariñoso, pero al mismo tiempo su otra cara más agresiva y fría es el eco de esa niebla que nunca deja de envolverlo. Tal como los ninjas de la niebla, Shaun vive en una batalla constante contra sí mismo, contra las sombras que amenazan con consumirlo. De ahí el diseño de sus ojos, que muestran esa pelea interna que Shaun sufre desde la muerte de su hermano Aiden. Pero, ¿de dónde viene esa oscuridad de Shaun? ¿Qué pasaría con Aiden en el universo de Naruto? Os lo cuento. En la aldea oculta de la niebla había una prueba final para convertirse en ninja, es decir, la prueba de graduación. Los estudiantes tenían que matarse entre ellos hasta que solo uno quedara en pie. Entre aquellos niños estaban Shaun y Aiden, dos hermanos inseparables unidos por un lazo más fuerte que cualquier técnica. Sin embargo, la niebla no reconocía vínculos ni afectos. Las reglas eran claras, uno debía caer y el otro sobrevivir. Al final, el destino fue el que es. Solo uno de los dos podía seguir con vida y convertirse en shinobi, y ese fue Shaun. Sin embargo, la pérdida de su hermano en ese contexto se convirtió en la raíz de su trauma. Los Akatsuki detectaron esa grieta como cazadores que perciben sangre, y ofrecieron a Shaun una salida a su sufrimiento. A cambio de su fuerza y de sus habilidades como ninja, le ofrecieron lo que más deseaba en el mundo: acabar con esa voz en su interior. Prometieron darle la oportunidad de encontrar su paz, de silenciar el tormento que lo perseguía desde la muerte de Aiden y finalmente volver a ser uno solo. Pero lo que Shaun no sabía es que la verdadera intención de la organización no era curar su herida, sino aprovecharla. No buscaban al Shaun amable y leal, sino a la otra mitad, la frialdad, la agresividad y la oscuridad de Aiden. Pero esa parte de la historia yo os la contaré en otro vídeo si queréis. En segundo lugar tenemos a Mark Evans, un personaje que es lo contrario a lo que hemos visto hasta ahora. Mark es energía, corazón y fe. Su personalidad encaja a la perfección con los ninjas de la aldea oculta de la hoja. Igual que Naruto, Mark es optimista hasta en los peores momentos, siempre piensa en los suyos y jamás pierde la esperanza. Cree en sus amigos con todas sus fuerzas y gracias a esa determinación logra inspirar a todos los que lo rodean. Puede que Mark no sea el más talentoso en un inicio, pero su espíritu indomable lo lleva a superar cualquier obstáculo. Para él, cada derrota es una oportunidad de aprender, y cada victoria una motivación extra para seguir trabajando duro. Mark es la encarnación de la frase que define a Konoha: nunca te rindas, siempre sigue adelante. Por ello, en el universo de Naruto, Mark sería ese ninja que, aunque al principio muchos subestiman, termina ganándose el respeto de todos gracias a su valor, su esfuerzo y sobre todo su capacidad para cambiar el corazón de quienes lo rodean. De hecho, es lo que hace en Inazuma Eleven, y si no, preguntádselo a Yud. No importa cuántas veces caiga, siempre se levanta. Y cuantas más veces, más fuerte se vuelve. Vosotros no tenéis nada que hacer contra la fuerza de Mark. Por otro lado, veo mucho a Mark haciendo la vida que se hace en la hoja. No sé, yendo a la academia ninja, queriendo convertirse en genin, a las aguas termales, a sus campos de entrenamiento, a comer ramen cada día. No sé, es una vida que le pega mucho. Básicamente, Mark sería como la reencarnación de Naruto. Sus personalidades optimistas, su fe en los demás y su habilidad para sorprender hace que los dos encajen perfecto para el equilibrio que la aldea oculta de la hoja pretende establecer.
Por último, hablemos de Xavier Foster, ese delantero que marcó a toda una generación con su diseño impactante, sus super técnicas inspiradas en el espacio y ese aura de misterio que lo rodeaba. Xavier no necesita demasiado para destacar, con su presencia transmitía frialdad, elegancia y un talento fuera de lo común. Y detrás de esa apariencia distante encontramos a un jugador leal, dispuesto a darlo todo por sus compañeros en los momentos más difíciles. Xavier no solo brillaba por su fuerza y habilidad, sino también por su inteligencia. Sabía analizar la situación, detectar los problemas y aportar soluciones rápidas y efectivas. Es un auténtico genio de campo, un estratega capaz de cambiar el rumbo de cualquier partido. Por eso, si Xavier viviese en el continente ninja, sería parte de la aldea oculta de la arena, en el país del viento. Sus ninjas son disciplinados, reservados y algo más fríos en comparación con aldeas como la Hoja. Están acostumbrados a un entorno hostil como es el desierto y a una historia llena de conflictos, lo que les da un aire de dureza y supervivencia. Estos ninjas son astutos, calculadores y letales, más centrados en la precisión que en la espectacularidad, lo que encaja perfectamente con Xavier. En un mundo ninja, Xavier sería un shinobi táctico, alguien que podría liderar escuadrones en misiones críticas similar a un capitán ninja. Además, al igual que los de la arena, tiene un profundo sentido de compromiso con sus compañeros y eso lo convierte en alguien confiable dentro de una aldea que valora la unidad. Y es que a mí alguien reservado pero brillante y que combina frialdad con estrategia me recuerda a Gaara y a Sasori. Por no hablar de su parecida apariencia y complicado pasado que han vivido los tres. En definitiva, el universo de Naruto nos muestra que cada ninja carga con su propia lucha, igual que en Inazuma Eleven. Y así tenemos a Xavier en la arena, Mark en la hoja y Zaun en la niebla. Cada uno refleja a la perfección la esencia de su aldea, pero juntos forman un contraste brutal. La oscuridad de un corazón roto, esperanza y frialdad estratégica. Quizás en otro mundo, estos tres habrían terminado enfrentados o luchando lado a lado.